A René Delgado. René Delgado, ¿qué tal? Buen día. Héctor, buenos días a ti y a los radioescuchas y televidentes, Héctor. Oye, Héctor, pues visto que el confinamiento insta a recomendar libros, visitas virtuales a museos, conciertos remotos, teleseries y películas, quizá a los aficionados de la política les podría interesar la sesión virtual del Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia que tendrá lugar la próxima semana. ¿Y por qué les podría interesar, Héctor? Porque en ella finalmente se determinará si el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, permanece en el cargo por 2 o 5 años. Creo que será un capítulo final y estelar de una felonía política como la de pretender usurpar el poder ejecutivo en una entidad a partir de una chapucería legislativa llevada a cabo por diputados locales cuyo prestigio quedó no por los suelos, sector, sino por debajo de los suelos. Como quiera, a partir de esa balandronada legal con la cual se pretendía prolongar el mandato del gobernador de 2 a 5 años, a ver si Jaime Bonilla, y aquí, Héctor, voy a decir una vulgaridad, pero no es más que echar mano de un recurso del propio gobernador, a ver si Jaime Bonilla no chilla como marrano. Y, perdón, Héctor, pero es que él utiliza frecuentemente esa expresión para referirse a los empresarios, ¿no? El proyecto de resolución que se hizo circular estos días entre los miembros del Pleno de la Corte parte del ministro Fernando Franco y en él se pronuncia contra la pretensión de prolongar el mandato por 5 años e insta a mantenerlo en 2, tal y como se estableció antes de la elección del 2 de junio del año pasado. Ahora solo se van a requerir 8 votos de los 11 del Pleno de Ministros para convalidar la postura del ministro Franco y poner en su lugar al gobernador Bonilla. Cabe recordar, Héctor, que luego de aquella elección del año pasado, donde se eligió al gobernador por 2 años, a fin de homologar el calendario electoral de Baja California con el calendario electoral federal, Bonilla tuvo la cachaza de argumentar que él se había inscrito como candidato a la gobernadura por 5 y no por 2 años. Y luego, tras ocurrida la elección, la legislatura saliente del Congreso local modificó la ley a modo para que Bonilla permaneciera en el Palacio de Gobierno por 5 años. Tal desfachatez, sector, de extender el periodo del mandato provocó malestar prácticamente en el conjunto de la oposición e incluso del gobierno saliente de Baja California, al punto en que se plantearon acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, y es esa la resolución que debatirán los ministros la próxima semana. Falta por ver, desde luego, cómo se conducen los ministros, pero resulta imposible pensar que avalen aquella felonía. Es más probable que se dé un voto por unanimidad y de ese modo le marquen el alto al gobernador, y no como quiere hacer creer el secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez, diciendo que quizás haya votos que se inclinen por rechazar el proyecto de resolución y de ese modo terminen por avalar la virtual ruptura del Estado de Derecho allá en Baja California. En fin, en el curso de la semana entrante se sabrá cuál es el destino del gobierno de Baja California, pero hay cuando menos 3 puntos a destacar, Héctor. El primero, el propio y nuevo dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, el partido que postuló a Morena, se pronunció en contra de avalar la prolongación del mandato gubernamental, hecho que contrasta con la postura que tuvo antes su antecesora Jade Kolpolevsky, y de ese modo ahora Alfonso Ramírez Cuellar deja sin amparo al propio gobernador. 2. Será interesante conocer la reacción de Bonilla, quien pese a querer quedarse sin derecho en el puesto, no ha logrado acreditar un buen gobierno, pero sí su amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Será interesante ver qué hace. Y 3, de último, si en efecto se establece que el gobierno de Bonilla durará solo 2 años, Baja California tendría elecciones el año entrante a la par de las elecciones federales intermedias.
En todo caso, habrá que ver si la Corte repudia por unanimidad el tipo de felonía político-legislativa llevada a cabo allá en Baja California, porque de ese modo quedaría bien claro para quienes pretendan rebasar el límite de su función o mandato que hay un poder que sí vela por la Constitución. En todo caso, Héctor, creo que vale la pena ver el capítulo final de esta aventura que terminó en una comedia. Sí, René, que tuvo uno de sus episodios más lamentables cuando incluso se llevó esto, entrecomillado, a una consulta ciudadana. ¿Qué te parece? Sí, no, terrible. ¿Qué día sesiona la Corte con este tema sin duda trascendente? Fíjate que estuve buscando tanto en Excelsior como en otros periódicos la fecha exacta, pero todas las notas hablan de la semana próxima. Sí. Tenía yo la impresión de que era el lunes, pero no quiero hacerle creer al auditorio que es un dato firme. Sí, lo cierto es que es un hecho y por supuesto marcará este precedente nada por encima de las leyes ni de la Constitución. Es realmente inadmisible que un gobernador, por decisión propia, aliado con diputados locales, decida prolongarse el tiempo para el cual fue elegido, ¿no? Y dijiste diputados locales, podríamos decir diputados quizás comprables, ¿no? Bueno, se habla ahí de tantas cosas que también corrió por ahí, por supuesto, mucho dinero. Así es, Héctor. Pues vamos a ver si se da ese capítulo y tiene un final feliz la teleserie. Así es, estaremos pendientes. René Delgado, como siempre, te agradecemos tu comentario político. Al revés, yo te agradezco, Héctor. Gracias, buen día. Adiós. Era René Delgado y por supuesto es un tema sin duda fundamental.